paso al inicio de esta charla a cargo de Marcelo, la última, creo que por la temática una de las más interesantes, por lo menos para mí, como profe de historia, no sé el resto qué opinará, pero a mí personalmente me parece que va a estar para alquilar balcones, diría alguien de otra época. Así que bueno, Marce, te dejamos y te agradecemos nuevamente. Bueno, gracias a todas y a todos nuevamente. Si se acuerdan, y si no, por las dudas, nos acordamos nosotros que iniciamos este ciclo de charlas haciendo referencia a, más que a la historia tradicional, la cuestión de acudir a la genealogía, ¿no? Para intentar observar nuevas miradas, nuevas paradas para atacar el tema historiográfico. Y en aquella primera charla señalábamos que la genealogía parte de un problema presente, trata de hacer un mapa de las luchas y los conflictos que configuraron ese problema, tal como se presenta, tal como lo conocemos hoy. A mí me gustaría profundizar un cachito en el día de hoy esto de la genealogía, para agregar a lo ya dicho, que genealogía también es levantar una cartografía de las fuerzas que nos constituyen en lo que somos hoy en día, y para eso hay que ver en qué puntos del pasado emergieron esas fuerzas que hoy todavía es posible reconocer, y mostrar qué relaciones de poder las originaron, les dieron nacimiento, les dieron un curso histórico. El objetivo de este ejercicio, ¿cuál sería? Es el de desnaturalizar esas fuerzas y esas relaciones de poder para saber quiénes somos en determinado tiempo y espacio. Esa podemos decir que es la función de la genealogía. Y entonces, la pregunta que surge es, de esta genealogía, de estos mapas cartográficos que construimos, vamos a obtener, insistimos en esto, herencias históricas, en términos, herencias históricas políticas, económicas, culturales, educativas, sociales, etc. Y legados simbólicos. Y el porqué de esto, de recuperar estas herencias y estos legados, bueno, porque vivimos en un mundo patriarcal, capitalista y colonialista, por lo cual recuperar las luchas de los trabajadores, las trabajadoras, en este caso, charla de hoy, es la posibilidad de saber quiénes somos, y ahí permítame un paréntesis, en ese quiénes sos, lejos estoy de buscar alguna raíz. Estoy en las antípodas de cualquier tipo de esencialismo, de cualquier tipo de cuestión telúrica. ¿Sí? Entonces, cierro paréntesis para señalar que esta recuperación de legados y herencias nos permite, como trabajadores, la posee saber qué somos, para construir entonces sures políticos técnicos que rompan con las fronteras nacionales, con las fronteras sociales, con las fronteras de género, en busca de intereses, necesidades y deseos comunes. Y ahí entonces partamos de, lo hemos señalado, hacemos nuevamente, de una acepción amplia de trabajadores, trabajadoras. No solo englobamos a la clásica clase obrera fabril, de la teoría crítica, sino también incorporamos a todos los trabajadores y todas las trabajadoras del campo y de la ciudad, a lo que algunos autores desde hace alrededor de 15 años aproximadamente llaman el comunitariado, para referirse a los trabajadores del conocimiento, en referencia, bueno, a los trabajadores justamente producto del desarrollo de la informática, de lo digital, aunque yo tendría alguna reserva para hacer ahí, en tanto y en cuanto cualquier trabajo, por más rudo que sea, implica una dimensión intelectual, pero aceptemos esto de los trabajadores del comunitariado. En tanto y en cuanto los trabajadores de Google, Amazon, Apple, Facebook, no compren acciones de las empresas, son trabajadores. ¿Sí? Y
Y también debemos incorporar, en lo que atañe a la Argentina, a los 6 millones de trabajadores de la economía popular, que ahora nos hemos amanecido con que son 6 millones de trabajadores de la economía popular, que no son ni emprendedores, ni monotributistas, que son, bueno, vendedores de fuerza de trabajo, y que por lo tanto, en esa condición de vendedores de fuerza de trabajo, nos igualamos todos para empezar desde esa cuestión económica de venta de fuerza de trabajo, empezar a constituirnos como clase social, teniendo presente que la cuestión económica es solo un aspecto cuando hablamos de clases sociales. Cuando hablamos de clases sociales hablamos de la cuestión económica, que en este caso, lógicamente, en tanto y en cuanto vendedores de fuerza de trabajo, hay algo muy importante, que es que nos une en este mundo, porque para sobrevivir en el mismo nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo, pero con el agregado de que para constituirnos como clase tenemos que tener presente el desarrollo de, bueno, experiencias de lucha, símbolos que vamos construyendo, las tradiciones de lucha, las creencias, las teorías que vamos elaborando, y teorías entendidas como constitutivas de la práctica, ¿sí? Como cajas de herramientas de las cuales nos servimos para responder ante esta o aquella cuestión, emergencia social, histórica. Y también como parte de la clase, tenemos que hablar de la constitución de organizaciones sindicales, culturales, educativas, deportivas, sí, alguna referencia vamos a hacer a esto, y también políticas en determinados momentos. De algún modo, en el momento del desarrollo de las organizaciones de la clase trabajadora, es cuando en nuestro país podemos empezar a dar cuenta de aquella primer huelga que registra la historia de los trabajadores y las trabajadoras en ese país, que es la de las coristas del entonces Teatro Argentino, una huelga que se llevó adelante en 1857, donde las coristas reclamaban que una de las funciones teatrales del mes fuera a parar para la caja de ellas. O la primer huelga docente que registra este país, la que llevan adelante las maestras en San Luis en 1881, luego de que después de 8 meses que el gobierno nacional no les mandó el sueldo, dijeron, bueno, la verdad que sí, la verdad vamos a hacer una huelga. Demanda que no logró satisfacción. O la huelga de tipógrafos bonaerenses en 1878, que es muy importante por lo siguiente, es una huelga que dura 39 días, que reclama la reincorporación de cesanteados, la baja en la cantidad de horas diarias, 16 las pedían bajar a 10 horas, fíjense, ni siquiera 8 horas, a 10 horas, y el aumento salarial, parece que esa es una constante en nuestra constitución como clase social, trabajadora. Y aparte, en determinado momento, los patrones, los dueños de los diarios en Buenos Aires, cruzan el Río de la Plata y van a contratar tipógrafos uruguayos, los cuales se niegan a ofrecer sus servicios porque consideran que la huelga que llevan adelante los compañeros argentinos es su huelga y por lo tanto el triunfo de ellos en Buenos Aires será el triunfo de ellos en Uruguay también. Entonces, ya acá estamos en presencia de una conciencia de clase que va más allá de las fronteras nacionales. Y, por lo tanto, tenemos que hablar de qué? De cómo esa conciencia no es algo espontáneo, sino fruto de una lucha que al mismo tiempo va organizando justamente a la clase en tanto tal. Y por eso ocurrió en Europa, en Estados Unidos y en la Argentina también, que las primeras organizaciones obreras hayan sido mutuales, sociedades de socorros mutuos, donde con un aporte voluntario los obreros alcanzaban a remediar donde se pudiera y socorrer a la viuda, a los huérfanos, al compañero accidentado. Claro que rápidamente observaron que esto era parchar algo y todo continuó igual. Por lo tanto,
Después de esas mutuales se dieron a la tarea de organizar los primeros sindicatos por oficio, es decir, dentro de una rama industrial o la que fuere, oficio, es decir, sindicatos pequeños, donde el aporte sindical era voluntario, donde los dirigentes eran elegidos en asambleas y revocados por las mismas, y más está decir, los dirigentes eran no rentados, ¿sí? No había paga, era un extra que los compañeros asumían como parte de su tarea por organizar a la clase. Y al mismo tiempo es interesante saber que esos primeros sindicatos se dieron una vasta tarea para la clase como tal, es decir, no se quedaron meramente en la organización sindical, de por sí muy importante, desde luego en la lucha contra el capital, pero fueron más allá. Y este país, lo mismo que muchos países de América, va a reconocer las primeras bibliotecas populares llevadas adelante por trabajadores anarquistas y socialistas. Compañías de teatro y danza, porque entendían que había cuestiones culturales que debían ser asumidas desde una postura de clase que tenía que llegar al conjunto de los trabajadores. De más está decir, la publicación de libros, inmediatamente donde se constituía un sindicato por oficio, el diario, en muchos casos en el idioma castellano, porque acá vivimos, decían compañeros, pero también en el idioma nativo, ya sea italiano, portugués, francés, alemán también. Y aparte, por si esto fue poco, también se dieron a la tarea de construir clubes deportivos. Así, por ejemplo, Argentinos Juniors es linda su historia en el sentido de que inicialmente el nombre que le ponen son anarquistas de Villa Crespo, y la paternal, el nombre inicial que le ponen son mártires de Chicago. Entonces, tienen la cancha, han conseguido un membrete, han inscrito al equipo, y cuando van a entonces AFA, lo que hoy sería la AFA, está todo muy bien, pero le rechazan el nombre. Mártires de Chicago, bueno, finalmente queda Argentinos Juniors, y en contrapartida le meten el color rojo de la camiseta, hasta el día de hoy conservo Argentinos Juniors, pero para observar que también en ese terreno, estos primeros sindicatos en su constitución como base social se plantean las demandas salariales, el aumento salarial, pero al mismo tiempo cubrir y plantearse políticas amplias para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Ejemplo, organizar picnics dominicales a las 10 de la mañana de los domingos, con lo cual los picnics anarquistas en especial competían con la misa tradicional de la cultura oficial, desde luego, ¿no? Por tanto, bien puedo decir que hacia fines del siglo XIX y principios del XX en este país estamos en presencia de una cultura oficial, lógicamente, bien patriarcal, bien blanca, católica, occidental, claramente, pero al mismo tiempo, y en clara disputa simbólica, estaba la cultura obrera, multiétnica e internacionalista, ¿sí? A tal punto que expresiones de esto se observa en 1901. Grandes movilizaciones, charlas, encuentros sociales y disputas callejeras para impedir que el Parlamento argentino apruebe la ley del servicio militar, que finalmente se va a aprobar, como sabemos, en 1902. Pero el planteo también en por qué no queremos el servicio militar obligatorio, lo hacían de los obreros argentinos y chilenos, no tenemos nada por cual dictar, tenemos intereses comunes, los que sí disputan son los propietarios de ambos lados de la cordillera, que nos usan a nosotros como carne de cañón. Entonces ahí también hubo una postura internacionalista en esta constitución como clase social trabajadora. Esos primeros sindicatos constituyen a 1901 y observen casi 50 años después, 40 años después, en relación a cómo se organizaron los patrones en este país, ¿no? En alguna anterior dijimos, la sociedad rural argentina se constituye en 1866
Y en 1871 ya los propietarios de este país constituyen también la Unión Industrial Argentina. Pues bien, nosotros como laburantes tendremos que esperar al finalmente decadó, pero 40 años después, casi en 1901, cuando se crea la Central Obrera Argentina, que también en una constante, por lo menos en grandes periodísticos, va a encontrar divisiones internas que hacen que en 1902 se disuelva la COA y se constituya la Unión General de Trabajadores de orientación socialista, y en 1904 la FORA, Federación Obrera Regional Argentina de orientación anarquista. Entre paréntesis nos permitimos señalar que cuando decimos anarquismo, decimos muy sencilla y profundamente, políticamente hablando, anarquismo es un modo de convivencia social donde no hay explotadores ni explotados, donde no hay opresores ni oprimidos. Sencillamente eso, anarquismo. Cierro paréntesis. Pues bien, al mismo tiempo, esa clase social en el país, los trabajadores y las trabajadoras, se va constituyendo en consonancia, como también se va constituyendo la clase trabajadora a escala internacional, porque si arrancamos esta charla señalando que vivimos en un mundo patriarcal, capitalista y colonialista, pues bien, el capitalismo tiene una dimensión internacional desde la conquista de América o de Abya Yala en 1492. A fines del siglo XIX y principios del XX estamos en presencia de un capitalismo que está disputando a escala mundial las grandes potencias, quedarse con porciones del mercado mundial, y por tanto también la clase trabajadora aquí y allá lleva adelante luchas muy similares a las que se llevan acá en la Argentina. Una de ellas, no podemos dejar de mencionar, es la huelga de 1886 en Estados Unidos en reclamo de la jornada de 8 horas. Una huelga que termina, como sabemos, mediante la ejecución de 9 de esos líderes, principalmente líderes anarquistas, pero que empieza a observar que es una huelga que queda como herencia histórica para nosotros, no el día en que los compañeros fueron ahorcados por la justicia norteamericana, sino nos dejan como herencia el día en que se siguió la lucha, 1 de mayo. Lo cierto es que también en esas herencias y legados que nos han dado quienes nos antecedieron en las luchas, tenemos realizaciones también, porque da la impresión que es una constante lucha, pelea, y que no hay momentos donde la clase como tal pueda decir, acá logramos esto y acá instituimos otro orden social. Pues bien, no, hay realización que es importante rescatarla, como por ejemplo la constitución en 1864 en Londres de la primera Asociación Internacional de Trabajadores, donde sindicatos de Europa, Estados Unidos y una muy pequeña delegación de Argentina también presente constituyen la Asociación Internacional de Trabajadores porque entienden que la disputa con capital no puede reconocer fronteras nacionales y por tanto es una disputa a escala mundial. Y una realización ausente de los manuales y libros de texto que pululan por nuestras aulas, que forma parte de nuestra historia como clase, es la Comuna de París. ¿Sí? Marzo-mayo de 1871 es una realización llevada adelante por los trabajadores de París, justamente, a consecuencia de, y observen aquí cómo, y a cuento de la primera charla donde hacíamos referencia a la cuestión de la identidad nacional, observen lo siguiente: entre 1866 y 1870, Prusia lleva adelante una guerra contra Francia. En marzo de 1871, la burguesía francesa se rinde. Pero se encuentra con ¿qué? Con que los trabajadores que han de ser armados para esa lucha, porque al frente de batalla sabemos, van los trabajadores y sus hijos, no la burguesía, los trabajadores parisinos llegan a entregar las armas. Y el 18 de marzo, en una asamblea general, se constituyen como comuna, ¿sí?
En los próximos 2 meses, esa comuna instaura efectivamente en París, que entonces contaba con aproximadamente 1.800.000 habitantes, una experiencia que es la primera experiencia de realización obrera, propietaria, en el sentido de instituir un nuevo orden social por el cual la propiedad pasa a ser propiedad colectiva, separa a la Iglesia del Estado, fíjense, 1871. Nosotros todavía hoy estamos... se instituye la educación a cargo del Estado, se establece igual salario por igual trabajo para cualquier género, hombre o mujer. Y por si fuera poco, se instituye un subsidio al empleado, que producto de la guerra eran bastantes, por cierto. Bueno, realizaciones de la comuna, llevado abajo también bajo una pátina internacionalista, porque ese consejo de la Comuna de París, que dirige los destinos de esta comuna durante estos 2 meses, reúne no solamente franceses, sino también reúne ingleses, húngaros, rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acá, por parte de los trabajadores, no hay identidad nacional, hay una identidad de clase, somos trabajadores. Y en contrapartida, observen, 2 burguesías que durante 4 años estuvieron en guerra, a efectos de sofocar esa experiencia de la comuna, vuelven a reunir fuerzas, la burguesía francesa y parisina hacen las paces y llevan adelante, efectivamente, el acabose de la Comuna de París a sangre y fuego. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos que es que las burguesías, cuando ven peligrar sus intereses de clase, a su identidad nacional se la meten en el bolsillo. En contrapartida, tenemos trabajadores que están planteando que la identidad como clase debe ir más allá de la identidad nacional. Ahora, ¿cómo no ligar en nuestras herencias para ver quiénes somos, de dónde venimos como trabajadores? ¿Cómo no ligar, cómo no rescatar también la hermosísima revolución de Haití entre 1791 y 1804? Una revolución llevada adelante por aproximadamente 500 negros esclavos de Francia, en la colonia más rica que tenía Francia. En 1791 se levantan y plantean, si en Francia dicen que hay fraternidad, igualdad y libertad, pues bien, nosotros queremos que se termine la esclavitud. Recién en 1724, es decir, 3 años después, la Revolución Francesa les va a admitir a los negros haitianos que se terminó la esclavitud. Ahora, esa revolución, que empieza siendo una revolución antirracial, se convierte en una revolución social. ¿Por qué? Porque las plantaciones hay que seguirlas trabajando, pero observan que no es lo mismo trabajarlas colectivamente entre ellos que bajo el látigo esclavista del patrón francés. Y por tanto, la revolución antirracial se convierte en una revolución social. Y hacia fines del 1600 y en 1804 concretamente, esa revolución, que empezó siendo irracial, prosiguió siendo social, se convierte en una revolución política cuando en 1804 Haití logra la independencia política de Francia, efectivamente. ¿Sí? El primer país fuera de las 12 colonias norteamericanas en obtener su independencia política. ¿Cómo no incorporar en estas herencias y legados simbólicos por lo menos el periodo más plebeyo de la Revolución burguesa francesa? Porque muchas veces decimos Revolución Francesa, sí, una revolución burguesa, pero dentro de esa revolución burguesa hubo un periodo de 1791 y 92, 9 meses aproximadamente, donde el carácter de esa revolución es un carácter claramente bello, donde en esos meses los trabajadores y trabajadoras de París, principalmente, logran instituir, por ejemplo, el voto secreto y universal. Y decimos universal porque sí, abarcaba a la mujer también. Instituyen el armamento de toda la población, en desmedro del ejército profesional, que es propio de todo Estado-nación. Es decir,
en 1791, a punto de vista también, está la Declaración de los Derechos de la Ciudadana y la Mujer, de Olimpia de Gouges, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo no recuperar este pedacito de la Revolución Burguesa Francesa en su carácter plebeyo en nuestra historia, para nuestros legados? ¿Cómo volver a nuestro país y señalar 1907, la huelga de los inquilinos, o como bien otros autores llaman, la huelga de las escobas? ¿Por qué? Porque es un proceso huelguístico que se lleva adelante en septiembre y diciembre de 1907, empieza en Buenos Aires, pero rápidamente se traslada a Rosario, Bahía Blanca, donde ante el desmedido aumento de los alquileres, justamente los propietarios, los trabajadores se niegan a aceptar ese aumento y, claro, los propietarios ¿a dónde acuden? A la fuerza estatal mediante la violencia policial. Pues bien, el principalísimo papel que cumplen las mujeres, por eso lo de la huelga de las escobas, porque corren a escobazo limpio, a las fuerzas policiales, a los que les van a plantear la intimación de desalojo. Entonces, ¿cómo no recuperar esta huelga, que es una huelga de inquilinos de hace más de 100 años y que a la vuelta a la esquina está presente, porque la cuestión de los alquileres sigue muy presente en nuestro país? ¿Cómo no recuperar en 1910 la primera revolución del siglo XX? Y lo decimos aún desde la perspectiva emancipatoria, que no fue la de 1917, la Revolución Mexicana de 1910, que le cambia la vida a millones de hombres y mujeres, económica y socialmente hablando, y que alcanza el momento de esplendor con, bueno, lo que después empieza a ser conocido en Latinoamérica como una de las experiencias populistas, como es la experiencia de la década del 30 con Lázaro Cárdenas, que llega hasta la nacionalización del petróleo, lo cual no le ocasiona no pocos contratiempos con su vecino, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digo porque esa Revolución Mexicana aquí está presente a través de, bueno, el movimiento zapatista, ¿no? Tomado su nombre de aquel líder campesino del 1900. Ahora, esto nos conduce inevitablemente a qué? Bueno, a la primera experiencia victoriosa de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo, que es la Revolución Obrero-Campesina en Rusia de 1917. Porque no solo le cambia la vida a millones de hombres y mujeres, sino también porque pasa a ser un faro de las luchas de los trabajadores en el mundo entero. Este es el punto. Durante 70 años, la Revolución Rusa, con sus más y sus menos, aparece ahí como el faro a alcanzar, como el camino que es posible en algún momento los trabajadores no solo produzcan la riqueza material y espiritual de la sociedad, sino que también se den a la tarea de dirigir la sociedad, como acontece con esta revolución en 1917. ¿No? Y donde también tenemos sus más y sus menos, pero que en todo caso nos interesa señalar que marca un mojón para la humanidad. ¿Sí? Para la humanidad. Entonces, acá estamos en presencia de algo que forma parte del legado de la clase trabajadora en la institución del mundo capitalista. Con un montón de símbolos, se podrán tomar más, se podrán tomar menos, con todas las discusiones que nos debemos al respecto. Pero lejos estamos, lo dijimos en la primera charla, de glorificar o rendir pleitesía a personajes y o revoluciones, como es este caso. Pero sí de señalar que tuvieron lugar, fueron realizaciones, produjeron grandes transformaciones en la vida cotidiana de los seres humanos, y por si fuera poco, en el caso de la Revolución Rusa, sirvió de guía para millones de hombres y mujeres que en el mundo entero se dieron a la tarea militante de cambiar, intentar cambiar el mundo. Pero al mismo tiempo, en nuestro país, tenemos que señalar
por lo menos. La Semana Trágica en Buenos Aires de 1919 y la Patagonia, los obreros rurales y sus luchas en 1921. Semana Trágica en Buenos Aires a cuenta de reclamos obreros por aumento salarial, reincorporación de desempleados, mejora de las condiciones laborales en general en la fábrica metalúrgica base de capitales ingleses y argentinos. Decimos 1919, estamos en presencia de un gobierno elegido por el voto popular. Solo por el voto popular de los machos argentinos, porque la mujer no vota. Pues bien, ese gobierno es el que decide la represión de esa huelga que se lleva la vida de 700 datos oficiales de la Embajada de Estados Unidos. 700 obreros muertos, 3.500 heridos y lo que en el país se conoce como el primer pogrom, que es la recorrida de la, hace su bautismo, la Liga Patriótica Argentina, los antecesores de lo que mencionábamos en un encuentro anterior, de la Alianza Anticomunista Argentina de los 70. Bueno, en 1919 hace su bautismo de fuego estos dos parapoliciales integrados por los niños Viam de Buenos Aires, entre los cuales sobresale alguna gente conocida en nuestra zona, como el Perito Moreno, por ejemplo, que participa de estas bandas parapoliciales y que ataca no solo los barrios obreros, sino también barrios judíos en general, y se lleva adelante entonces una persecución contra el extranjero en general, ¿sí? Entonces, esto sucede con un gobierno elegido por el voto popular. Como va a suceder 2 años después, la represión a las huelgas de los trabajadores rurales en la Patagonia, donde nuevamente el gobierno de Hipólito Yrigoyen manda su brazo armado para reprimir estas huelgas con, bueno, las consecuencias que ya sabemos, ¿no? Estimativamente 1.500 obreros fusilados, y una vuelta atrás en las condiciones laborales que una huelga anterior había permitido la mejora de los trabajadores. Pero digo, para observar cómo en estas grandes luchas obreras, los estados-nación, a través de sus gobiernos, ya no conservadores, sino elegidos por el voto popular, toman parte de los intereses del gran capital extranjero y nacional. Y a su servicio se ponen y a su servicio hacen actuar al Estado y sus instituciones. En este interregno es interesante señalar esto. Digo, estas luchas, estas formas de organización, estas formas de experiencias en las que nos vamos constituyendo y recreando como clase social trabajadora, encuentran entonces hitos y mojones a nivel nacional e internacional. Necesariamente insistimos porque el capitalismo es un sistema mundial y requiere que los trabajadores actúen también en consonancia a escala mundial. No puede dejar de mencionarse, decíamos en esto, la hermosa experiencia también de 1936 a 39 en la España republicana, donde en un breve periodo de tiempo también se concretizó aquel viejo anhelo de una sociedad igualitaria, justa, fraternal, llegando en algunas regiones de España hasta incendiar públicamente y darse a la tarea de vivir sin un símbolo máximo quizás del capitalismo, que es el dinero. Bueno, se hacían fogatas con el dinero y las comunidades trabajaban de otro modo, donde acá aparecía la cuestión de la reciprocidad, digamos, sin necesidad de la contraprestación laboral a cambio de un salario. Entonces, y mencionamos lo de lo que se conoce como la Guerra Civil Española. En realidad, España, 1936 a 39, es una guerra internacional entre dos clases sociales, la burguesía y los trabajadores. Y la pérdida de esa guerra internacional ocasionó un grave proceso y el surgimiento y desarrollo de, no casualmente, Segunda Guerra Mundial interimperialista del
nazismo y el fascismo. Pero importa señalar esto para observar que en esa guerra, entonces, entre dos clases sociales a escala mundial en España, también participan brigadas internacionalistas, entre ellas desde la Argentina también concurren hombres y mujeres también a pelear del bando republicano. Entonces, señalamos esto para dar cuenta de una reconstitución, evidentemente se estará observando, de una troncalidad histórica que no reconoce límites nacionales y que al mismo tiempo tampoco queda sujeto de divisiones administrativas políticas, sino que más bien hace hincapié en una troncalidad histórica que da cuenta de nuestra constitución como clase, el desarrollo de la misma con sus derrotas y con algunos triunfos, cada tanto, tales como, bueno, las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, con los procesos de descolonización política y económica de muchos países africanos, sacándose de encima la tutela occidental y capitalista. Década del 60 y 70 que nos encuentra no solo con revoluciones políticas económicas en varios países africanos, sino también con revoluciones culturales, de hecho en el occidente capitalista, que si no, las revoluciones culturales llevadas adelante, por ejemplo, en el propio corazón del imperio, con las luchas antirraciales de la década del 60 por los derechos civiles, las luchas contra la guerra de Vietnam, digo, entre otras, ¿no? Podemos mencionar el Mayo francés, pero también hay que mencionar el Tlatelolco de octubre en México del 68, con 400 estudiantes asesinados por el gobierno mexicano. Y necesariamente vamos a tener que mencionar, leer y trabajar en nuestras aulas nuestro Cordobazo del 69, con todo lo que ello trae aparejado, y nuestro Choconazo, y nuestro Rosariazo, y nuestros Azos, pero bueno, forman parte de una troncalidad histórica donde necesariamente también tendremos que dedicarle un tiempo y que ocupe un lugar en nuestras aulas aquella gesta del 17 de octubre donde hombres y mujeres produjeron justamente lo que en este país modificó el escenario de las luchas sociales. 17 de octubre del 45, donde hubo una buena participación de las mujeres y donde cambió un antes y un después, insisto, más allá que como movimiento político eso haya sido institucionalizado, encauzado, pero lo cierto es que en esa troncalidad histórica hay un mojón ahí que son los hombres y las mujeres que en este país hicieron un 17 de octubre. Y podrán observar que en esta troncalidad histórica, ninguna duda, hay experiencias que nos simpatizan más y otras que nos simpatizan menos. Pero nos importa dejar en claro que reconocemos en todas ellas y en todas las que necesariamente debieran inundar las aulas para que nuestros pibes y nuestras pibas conozcan estos y muchos otros mojonecitos de esta troncalidad histórica como clase social trabajadora. Digo que algunas nos simpatizan más y otras menos, pero reconocemos en toda y cada una de ellas las respuestas populares que se dieron a los desafíos en determinado tiempo y espacio históricos. Y por lo tanto forman parte, con sus más y sus menos, de la Constitución como clase trabajadora. Y algunos símbolos que nos gustan más que otros formaron parte de, insisto, respuestas que los sectores populares se dieron ante determinadas encrucijadas históricas. Forman parte entonces de nuestra historia. Y es importante acá señalar que si después del 69 y lo que sucede a continuación, necesariamente estamos desembocando en un proceso de, para el caso argentino, un proceso de movilización popular con aristas revolucionarias que es encauzado institucionalmente desde 1973, como sabemos,
y desemboca en una derrota histórica de las clases trabajadoras. Y me quiero detener un minuto en esto de la derrota histórica de las clases trabajadoras en este país y en Latinoamérica, como producto de las dictaduras cívico-militares que se instituyeron en la región a partir de 1964 con la de Brasil y a continuación en el resto, porque hay una derrota histórica. ¿Y qué queremos señalar con una derrota histórica? Que no solamente hubo una eliminación física de cientos y miles de compañeras y compañeros, también hubo una supresión política de esos programas políticos, de las propuestas sociales que se hacía el conjunto de la población. Y hubo también una eliminación del escenario cultural en general, del imaginario popular, de la palabra revolución. Desapareció del imaginario, ¿no? En un tiempo histórico que observarán ustedes, y por eso vamos y venimos de lo nacional a lo internacional, y de ahí volvemos a lo nacional, en un tiempo histórico donde justamente aquel faro que después había irradiado a otras partes, no solo de Europa, sino también de África y de América, con el caso de la Revolución Cubana de 1959, pues bien, aquel faro del socialismo empezó a eclipsarse ya en la década del 70 y para 1989 tenemos la caída del muro de Berlín y con ello entonces lo que el capitalismo va a decretar como el fin de la historia, que en realidad las luchas populares van a decir no hay ningún fin de la historia, acá estamos de pie y la seguimos. Pero importa señalar esto, la derrota histórica en la década del 70, la derrota histórica producto de esa dictadura cívico-militar eclesial, manifestada en esto, insisto, no solo la supresión física de miles de compañeros, sino también borrar del escenario, del imaginario de las viejas y nuevas generaciones la posibilidad de la revolución. A tal punto que León Rosisner va a decir que hubo que esperar en este país, colectivamente hablando, a diciembre del 2001 para que nuevamente la población argentina recuperara y volviera a instaurar como debate político la enunciación de revolución. Como que hubo que esperar una generación para que, más allá de las luchas parciales que sí hablaban de revolución, que colectivamente como pueblo hubo que esperar el paso de una generación para volver a recuperar esto. Y en ese terreno me interesa señalar una cuestión. En ese terreno de la desaparición o imaginario popular de la revolución, juega un papel no solo la represión de la dictadura cívico-militar eclesial, también juega un papel los venideros gobiernos constitucionales. Un solo ejemplo voy a dar que me parece ilustra esto. Cuando nosotros hablamos de las huelgas de Semana Trágica y de los trabajadores rurales en la Patagonia bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, pues bien, en 1988, Osvaldo Bayer, al cual hicimos referencia en la primera charla, es recibido por Alfonsín en una reunión donde Osvaldo Bayer le plantea a ver si el radicalismo no puede sacar un comunicado oficial repudiando aquellas matanzas de Semana Trágica y la Patagonia. La respuesta de Raúl Alfonsín fue que no iban a sacar ningún comunicado, como no sacaron ningún comunicado, con lo cual estamos en presencia de gobiernos constitucionales que admiten matanzas obreras y por lo tanto, ¿cómo no van a eliminar del imaginario popular la palabra revolución? Si para esos gobiernos constitucionales las masacres obreras forman parte del conflicto social y por tanto la masacre del 70 también se inscribe en ese itinerario genocida de las clases dominantes argentinas.
Y el otro punto a señalar es el siguiente. A diferencia de lo sucedido en la posguerra interimperialista que termina en 1945, donde, como resultado de la movilización y organización popular, toda Europa tiene que darse la tarea de desarrollar democracias parlamentarias representativas. Incluso esas democracias parlamentarias y representativas sirven como freno para, como efectivamente sucedió, la posibilidad de instauración de gobiernos obreros en Grecia y en España. Pues bien, a diferencia de ese hecho histórico en Europa, entonces, la democracia parlamentaria como un emergente de la movilización popular, en Latinoamérica, Argentina incluida, las democracias parlamentarias son el producto de las derrotas históricas de las clases trabajadoras. De ahí que el imaginario que se instaló por parte de los gobiernos constitucionales, y vale para la Argentina y el resto de los países latinoamericanos que sufrieron las dictaduras genocidas de los 60 y 70, el imaginario que se instaló fue el de democracia o dictadura. Es decir, el horizonte al cual podía arribar la humanidad era el horizonte de la democracia parlamentaria, la democracia representativa, léase la democracia burguesa. Esa es la estación terminal que, para Latinoamérica y Argentina incluida, se instituye políticamente hablando por parte de los gobiernos constitucionales. ¿Por qué? Porque si no es esa democracia, viene el horror y el terror de la dictadura. Es ahí donde me parece que debiéramos observar en nuestro ejercicio cotidiano como docentes y militantes esta cuestión de hablar de la democracia secas. Si hay un triunfo que ha instituido el capitalismo es esto de hablar de la democracia y punto. Y es una democracia secas que oculta, invisibiliza las formas históricas que ha tenido la democracia. La democracia representativa, la democracia parlamentaria, esta democracia indirecta que tenemos, no es la única forma de democracia que la humanidad ha recorrido en su decurso histórico. Tenemos una democracia griega, donde era una democracia directa, claro, circunscrita únicamente a los ciudadanos, y los ciudadanos eran los propietarios, por tanto las grandes mayorías estaban ausentes de la misma, pero es una forma de democracia que históricamente funcionó como funcionó. Ahora, tenemos también una democracia jurídica, que es la que instaura la Revolución Francesa, donde establece que todos los individuos al nacer son iguales. ¿Sí? Sí, con todos los peros que puede ser una cuestión que se queda en lo jurídico, pero al fin y al cabo es una forma histórica que encuentra de expresarse la democracia. Pero con la revolución obrero-campesina de 1917 en Rusia, bien podemos hablar de una democracia socioeconómica, porque aunque durante un breve periodo de tiempo, no importa, se realizó, se llevó adelante, es una experiencia la cual podemos rescatarla, lo cierto es que durante un breve periodo de tiempo hubo una democracia socioeconómica en tanto y en cuanto los consejos de obreros, estudiantes, soldados, campesinos, etcétera, etcétera, en su lugar de trabajo, estudio, en el campo, en la ciudad, decidían los asuntos políticos, económicos, educativos, de género, etcétera, etcétera, de esa revolución. Esta democracia parlamentaria es otra forma histórica, ¿no? La forma histórica que ha tenido siempre la democracia. Y es más, como muy bien sabemos, hay formulaciones teóricas llevadas adelante, por ejemplo, por García Linera, que le habla de la necesidad y le hace el planteo de una democracia comunitaria a partir de las experiencias de los pueblos preexistentes, y después si quieren discutimos por qué preexistentes y no originarios, a partir de esa experiencia de los pueblos preexistentes para ir más allá de la democracia parlamentaria también. Entonces, este punto de la democracia,
¿sí? Que no es una cuestión meramente enunciativa, pero que preside nuestras militancias, me parece que requiere tiempos y espacios de discusión justamente para historizar el concepto a partir del cual nos podamos plantear la necesidad de que esas experiencias progresistas que ha tenido Latinoamérica en los primeros 15 años, poco menos, de este siglo, en el próximo periodo, si es que estamos o vendrá, a ver si las clases trabajadoras y populares en general pueden incidir en esos procesos para intentar hacer lo que estos gobiernos progresistas no lograron, ya sea porque no se lo propusieron y o porque la relación de fuerzas no alcanzó. Sería más partidario de señalar que más por la primera que por la segunda, pero se discute después. ¿Qué tarea que consistiría en qué? ¿Que consiste en qué? Que aparece como desafío en este siglo XXI. Y esta cuestión, esas experiencias progresistas con gran apoyo popular y por tanto gran apoyo de las clases trabajadoras, no lograron modificar el patrón de acumulación capitalista. Sí modificaron el patrón de redistribución, pero no el patrón de acumulación capitalista, que siguió siendo el mismo. Y tampoco, y casi que voy a ratificar la primera elección, tampoco se dieron a la tarea de descolonizar el Estado-Nación. Y este es un desafío que las clases trabajadoras tenemos por delante en términos políticos, ¿sí? Acá aparece la cuestión del Estado, y concretamente, bueno, el Estado en Latinoamérica. Consideramos que el Estado sigue siendo un instrumento de las clases propietarias, pero al mismo tiempo, ninguna duda, es un terreno de disputa donde justamente estas experiencias de los últimos 15 años, poco más, poco menos, insisto, lograron poner en evidencia que es posible, a través del Estado y sus instituciones, modificar las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, es un terreno de disputa. Y como tal, me parece que los trabajadores nos enfrentamos a estos desafíos. Descolonizar el Estado-Nación, redefiniendo la democracia en términos comunitarios. Ir hacia una democracia comunitaria que empiece a cuestionar las troncalidades históricas en que se han asentado esos estados-nación, cuestionar la existencia de las fronteras nacionales, cuestionar la existencia de las divisorias entre los pueblos y retomar la idea de comunidad y bien común, bienes comunes para todas, todos y todes. Y en esa perspectiva hay desafíos aquí y ahora. Para lo cual, recuperar esos legados históricos y herencias simbólicas, considero que nos puede ser de gran ayuda. Algunos de esos desafíos son, hay que poner en cuestión el tema del trabajo. Esto es, bajo el capitalismo nos seguimos reivindicando como trabajadores y por lo tanto no juramos de esa identidad, ni mucho menos. Pero, empezamos a reconsiderar la idea misma del trabajo, en tanto sea la venta de fuerza de trabajo para percibir un salario. Y ahí aparece lo que se ha instalado, y espero que siga instalado, en la agenda pública y a nivel internacional está sucediendo esto, con la renta básica universal. Hay varias perspectivas de la renta básica universal, una de ellas, yo adhiero plenamente a la misma, que plantea que toda persona mayor de 16 años, por el solo hecho de existir, recibe una renta básica universal sin necesidad de contraprestación alguna que le permita vivir bien y cubra los aspectos económicos, culturales, educativos, etcétera, etcétera. Esto, desde luego,
plantea otro desafío: asumir el concepto, la concepción de una ciudadanía, ya no en los términos liberales limitados al Estado-Nación, sino asumir una ciudadanía en términos pluriversales, e incluso estoy diciendo pluriversales, por lo tanto ir más allá de lo plurinacional, como conceptualización de un ser y estar acá y ahora, por lo cual el resto de la humanidad me tiene que proveer esa renta básica universal sin reparar dónde he nacido. Entonces, renta básica universal, ciudadanía, trabajo, su reconsideración y estas cuestiones engarzadas con las formas que debiera asumir el Estado, ¿sí? Camino a, pero por ahora es Estado. Bueno, son retos y desafíos que tenemos como clases trabajadoras en el aquí y ahora. Y por eso en el aquí y ahora insisto en esto. No podemos sucumbir al planteo neoliberal de la presentificación de la historia. No podemos sucumbir al planteo neoliberal de no importan las herencias, no importan los legados, sí importa y importa mucho. Y en ese terreno, y concretamente en nuestra condición de trabajadores de la educación, me parece que en esta perspectiva los sindicatos de la educación de este siglo XXI debiéramos replantearnos si seguimos recreando la identidad de trabajadores de la educación o nos damos a la tarea político-cultural de construir un educador popular biopolítico. Un educador popular biopolítico que extraiga su saber, sus conocimientos y defina el campo de su intervención en relación con las necesidades, los anhelos y los deseos de la población en la cual estamos, de la cual somos parte y con la cual interactuamos. Esto es participar desde el acto educativo mismo en la construcción de una nueva cultura que en tanto tal se emancipe de las formas mercantiles y por tanto una cultura que se torna política. Y para ello me parece que habría que recuperar la singularidad del oficio docente con carácter instituyente, con poder social instituyente. Para eso, entonces, claro está, estamos apuntando a superar la condición de trabajador, insisto, no para jurar de esa condición bajo el capitalismo, pero sí para trascenderla en términos emancipatorios del capital. Para eso, entonces, consideramos que si la biopolítica fue el desarrollo de nuevas tecnologías de poder que las clases dominantes se dieron en su momento, para controlar y regular la vida entera de las poblaciones, pues bien, en términos contrahegemónicos y subversivos del orden social establecido, esa categoría, esa concepción de trabajador popular biopolítico debiera servirnos para que el colectivo docente se asuma como parte integrante de una nueva cultura, como afirmación de que otras sociedades son posibles allí donde se nos dice que no hay posibilidad de otras humanidades. Muchas gracias por la atención y supongo que quedarán cosas para discutir, debatir, pelearnos. Yo personalmente me adelanto a agradecerte, la verdad, por todo el ciclo de charlas en sí mismo. Y bueno, nada, me parece que podríamos habilitar ahora sí los 20 minutos de debate, si es que hay alguien, o de preguntas, para profundizar sobre alguna temática, para incluso marcar alguna tensión, alguna diferencia. Es el momento, así que pueden desmutearse, pedir la palabra, pueden escribir, como siempre les digo, vía chat y nosotros lo leemos, no hay inconveniente. Marcelo. Dani.
Sí. Te vamos a reconocer profundamente y a riesgo de volver a ser repetitivo, el tremendo reconocimiento para el peronismo como acto fundante de esta nación. Así que, y sobre todo de ese gran paso que dieron los hombres y las mujeres en ese día. Me parece muy bien que rescatemos esa fecha como un hito histórico y troncal, como decís vos. Y después, por otro lado, obviamente, ese cierre de las charlas, donde vos hablás siempre de la responsabilidad que tenemos nosotros los docentes, ¿no? En construir esta nueva historia, construirlas con nuestra propia producción, como decís vos también, y sobre todo, viste que nosotros alguna vez charlábamos, que yo te decía que vos tenías que hacer un manual o una guía por lo menos de cómo encarar toda esta historia en la escuela. Ya sé que los manuales son lo más capitalista neoliberal que existe, ¿no? Pero no pongamos la palabra manual, pongámosle un camino donde a uno se pueda ordenar, ¿no? En esta historia que debemos empezar a construir en todo, no, ni siquiera ya en las escuelas, en todos los lugares, ¿no? En nuestra familia, con nuestros amigos, en cada lugar donde militemos, en los movimientos, en el sindicato. Así que bueno, a mí ya te he escuchado muchas veces, pero siempre es un nuevo gusto volver a escucharte. Bueno, se agradecen las palabras y brevemente que el reconocimiento a los hombres y las mujeres que en este país se hicieron un 17 de octubre tiene que ver con que nos gustará más o menos, y por eso yo hablo de experiencias que nos simpatizan más y otras menos, pero 70 años después, aquí, ese movimiento político sigue siendo el movimiento político mayoritario. Entonces, el desarrollo de políticas de cualquier tipo, por lo menos debe tenerlo presente para discutirlo, pelearlo, todo lo que se quiera, no se lo puede ignorar, así de sencillo. Compañeros, te leo algunas reflexiones, síntesis de la experiencia que acaban de escuchar. Excelente ciclo de charlas, dice Carla y Diego, impecable Marcelo, como siempre, claro y gratamente provocador. Carolina dice, muy buena sintetización y recorrido histórico. No sé si alguien más quiere intervenir, solo tiene que desmutearse, ya saben cómo es. 2 renglones si se puede agregar. Sí, dale. Nada, que en términos de género no es menor y por eso yo digo, a ver, yo tomé nota de algunos hitos, mojones, como ustedes quieran llamarle, pero por eso señalo la necesidad de que nuestras aulas se inunden con estas historias que tienen que incorporar muchísimas otros mojones y otros hitos. Por ejemplo, el papel de Julieta Lanteri en las luchas por el voto de las mujeres, digamos, ¿no? Que fue una precursora que le ocasionó grandes problemas, incluso hasta, no se sabe muy bien las causas de su muerte en 1934, llevada por delante por un auto en Buenos Aires en 1934, la verdad que... pero bueno, digo, como precursora del voto femenino, no podemos dejar de mencionar a Virginia Woolf, Juana Rocco, mujeres anarquistas que en 1896-97 llevan adelante el primer periódico feminista que hubo en este país, La Voz de las Mujeres, donde no solo denunciaban el capitalismo, denunciaban el patriarcado de sus propios compañeros en la organización familiar, ¿sí? Por lo tanto, acá hay hitos de género también para recuperar. Muy bien. Sigo leyendo, excelentes las charlas y los temas seleccionados. Dice Viviana, agradecida totalmente. Muchísimas gracias, profe Marcelo, y también a todos los que hicieron posible estos espacios. Bueno, gracias a ustedes. Muy interesantes las charlas, muchas gracias, dice Patricia. Creo que tenemos restos y desafíos aún como trabajadores de la educación y romper con estos paradigmas establecidos por el Estado y apuntar a descolonizar y desnaturalizar. Damián dice, me sumo al agradecimiento al profesor por las reflexiones compartidas, siempre es grato escucharlo.
y agradecimiento a las y los compañeros que hacen posible estas instancias. Muy bien, gracias. Pregunto. Sí, Roberto. Sí, obviamente muchas gracias Marcelo y a ustedes por posibilitar este espacio. Por ahí, pensando esta cuestión también de los derechos humanos y la ciudadanía universal y el derecho humano a migrar, entroncado en la lógica del salario universal, y por ahí que tendería, a mi parecer, a cubrir los derechos humanos básicos, y sobre todo en un contexto de pandemia como el que estamos, hubiese sido muy, muy efectivo. Por ahí, para seguir como hurgando en la categoría de salario universal, si podrías aportar algunos datos o alguna bibliografía que esté abordado en la lógica de los derechos humanos, esa categoría, para seguir como profundizando. Si puede aportarnos, Marcelo. Sí, hay planteos de que muy bien lo que señalás en el hecho de que con pandemia o sin pandemia, esto ya tiene algunos años, pero si por ahí en esto de googlear, Ramírez Gallegos es un investigador del CELAC, que es un organismo acá de Ecuador. Ramírez Gallegos, reitero el apellido, CELAC, con G al final, que hace tiempo viene trabajando y plantea efectivamente esto, Roberto, de una invasión a defender a todos los migrantes del mundo, ¿no? Es una conferencia que se realizó en Bolivia hace años, y donde ellos ya señalan que el concepto de ciudadanía universal implica un cuestionamiento de la división del mundo en Estados-nación, y al mismo tiempo señala justamente esto que marcaste vos, inscribir este derecho, la renta básica universal, como un derecho humano, ¿sí? Como un derecho de residencia de la persona y no dejar de lado el derecho de sangre, haber nacido él, ¿sí? Así que, digo, sería de desear que esto también, digamos, forme parte de la agenda pública, insisto, para discutirla, tomar, sacar, pero que forme parte en tanto y en cuanto pone en juego, aunque el autor no lo desarrolle, pero pone en juego de última la concepción de trabajo occidental y cristiana por la cual, bueno, el trabajo dignifica, ¿no? Y bajo el capitalismo, cabe preguntarse si el trabajo dignifica o el trabajo es el reaseguro justamente del capitalismo para perpetuarse in eternum, ¿no? Muy bien. Leo un poquito más. Patricia dice, bueno, muy interesantes las charlas, muchas gracias, creo que tenemos restos y desafíos. Bueno, eso lo había leído, perdón, me fui demasiado. Gabriela decía, la primera vez que lo escucho, no soy docente de historia, pero me resulta muy enriquecedor y más que claro este recorrido histórico y el planteo propuesto para nuestra labor docente. Gracias. Porque no puse mi foto. Muchas gracias por las charlas, pone Adela. Claudia, gracias totales, nos deja siempre pensando y con nuevos desafíos. Carla dice, agradecer el espacio y el intercambio en estos momentos que además de movilizarnos en la paralización de los tiempos que estamos viviendo, nos llevan a seguir replanteándonos nuestras prácticas y modos otros de transmitir conocimientos y saberes, en una verdadera ruptura de lo ya establecido, de esperar otros intereses por conocer lo silenciado desde imaginarios. Marcela dice, gracias por las charlas, nos dan otra mirada, también como dijo alguien por ahí, no soy profe de historia, pero me encanta escuchar a Marcelo. Gracias por el espacio y la oportunidad de participar. Y Alejandra dice, en esa cronología de huelgas podemos sumar desde una perspectiva de género el papel de las prostitutas de San Julián en el contexto de la Patagonia trágica. Sí, sin duda. Muy bien, vale el comentario porque cuando terminó el fusilamiento en 1921, ahí en Santa Cruz, la tropa que estaba en San Julián le dan descanso. ¿Y dónde podía ir tropa? Fíjense, ubíquense ustedes, 1921 San Julián. Bueno, el único artículo que había. Y cuando van los soldados, se encuentran con que las 5 prostitutas, entre las cuales había una española y una inglesa, se niegan a tener relaciones con los soldados, los echan a escobazos,
y bueno, terminan en la cárcel y expulsados de San Julián, ¿sí? Entonces ahí tenemos muy bien el comentario para señalar cómo desde un sector que sirve para la hipocresía capitalista, que al tiempo que moralmente dice reprimirlo, como sabemos, sirve como un excelente negocio lucrativo. Bueno, como en ese caso, 5 prostitutas respaldan la huelga obrera y consideran que la misma forma parte de sus luchas también, ¿no? Yo 2 renglones con respecto a lo que señaló Roberto, para extenderlo. Las luchas de los migrantes, las luchas de disidencias sexuales, la lucha de incorporarlas como derechos humanos sin perder de vista el escenario global. El escenario global está por el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, de modo tal que esas particularidades se incorporen como derechos humanos, teniendo en cuenta ese contexto, para que no se pierda de vista que esos derechos particulares no lograrán ser satisfechos en su totalidad en tanto y en cuanto no logremos correr el escenario ese de fondo. El patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. Muy bien. Otra compañera dice, buenísimo el ciclo de charla, me llevo varias ideas para seguir repensando la práctica docente como troncalidad histórica, bienes comunes, la enseñanza a partir del problema, entre otras. Gracias Marcelo y compañeros. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna reflexión que quiera realizar de manera oral? ¿No? Bueno, entonces yo te voy a hacer una, Marce, para romper el esquema. En un momento vos hablaste de ir hacia una democracia de índole comunitaria. A mí me gustaría saber, digo, pienso en Bolivia, no sé, ahí orientame un poquito más, la Bolivia de Evo Morales, por supuesto, no la Bolivia actual. Si esa experiencia, con sus características, digo, o puede ayornarse como, digo, a la región en su totalidad, no solamente pienso en la Argentina, pienso en la región. Digo, como para profundizar un poco más sobre este concepto, ¿qué pensás? Lo que me dejó ahí, me quedó picando la idea, entonces la verdad que quería preguntarte. Sí, convengamos que la democracia comunitaria no es que se desarrolló mucho en Bolivia, poco, menos en Ecuador, pero digamos, se instalaron algunos hitos en el sentido de el reconocimiento de más de 36 pueblos, bueno, originarios, se les llamó en ese momento, con sus instituciones jurídicas, culturales, políticas también, aunque el punto es que funcionaron como espacios de pequeños estados dentro del Estado plurinacional de Bolivia, este es el punto, ¿no? Entonces, quienes participaban de esas comunidades, sí participaban de una democracia más profunda y generalizada, pero quienes eran de afuera no podían serlo. Entonces, ahí hay un tema a discutir que forma parte del desafío mismo, digamos, que impone el capitalismo. El capitalismo ha demostrado una capacidad de absorber, de cooptar todo aquello que aparezca como disidente y como rupturista inicialmente. Pues bien, estas experiencias, en tanto y en cuanto no logren articularse, como decíamos en el encuentro anterior, y a partir de ahí generarse, instalando imaginarios para que otras comunidades, otros pueblos de otras latitudes puedan referenciarse en las mismas, bueno, corren el riesgo para formar parte de una alternativa dentro del patriarcado, del capitalismo y del colonialismo. Este es el punto. Entonces, cuando García Lira habla de democracias comunitarias, apuesta al desarrollo de sociedades donde efectivamente se logren discusiones económicas, políticas, culturales, educativas, donde participe efectivamente la comunidad, ¿sí? Como tal, y que no, más allá que después esas decisiones se busquen métodos
indirectos a su representación. Lo que vuelvan sí o sí a la comunidad, y entonces surgido la comunidad, es la comunidad la que observa, controla, vigila y rectifica. Un poco lo que también en pequeña medida en adelante las 39 comunidades zapatistas. El mandar obedeciendo no es otra cosa que llevar adelante lo que se decidió comunitariamente, y que vos lo tenés que asumir como una carga social para llevarlo adelante. Y permanentemente estar rindiendo cuenta a tu comunidad, que tiene la ilusión de cambiarte, bueno, pero en ese sentido, digamos, claro, aparece como un costoso, dificultoso, y cuando uno piensa en ciudades de millones de habitantes, dice esto, bueno, pero hay formas y formas, digamos, donde la democracia directa se debe combinar con formas de democracia directa, digamos, donde determinadas cuestiones puedan ser discutidas colectivamente y llevadas adelante colectivamente, y otras discutidas colectivamente que sean llevadas adelante más particularizadamente, pero estamos por lo menos instalando la discusión que la democracia representativa no es el único tipo de democracia habido y por haber. La importancia de señalar que la democracia parlamentaria no es la estación terminal de la humanidad, esto me parece que es importante. Por nosotros y por las generaciones nuevas, digamos, que los pibes y las pibas vean y participen de posiblemente otro tipo de democracia, ¿sí? Entonces, por eso insisto con esto de que muy ligeramente decimos, bueno, volvió el retorno democrático en el 83, es muy común en nuestras aulas. Y en realidad es el retorno constitucional de la misma clase propietaria, bajo otras formas políticas, pero aquí que, y con el agravante, insisto, que señalo esto de que en Latinoamérica el retorno a la democracia parlamentaria se dio de manera diferente a Europa, le corresponde a Perry Anderson una conferencia que él da en Buenos Aires en el 2000, donde hace mucho hincapié en esto y dice, ojo, el retorno a la democracia acá es fruto de la derrota que sufrieron las clases trabajadoras. A diferencia de Europa, que ante el ascenso de las clases trabajadoras, las burguesías se dieron la tarea de decir cómo hacemos para encauzar ese ascenso. Bueno, nada mejor que elecciones periódicas, representación parlamentaria, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora sí. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere terminar, ¿no? Bueno, agradecerles a todos y a todas la presencia, la verdad que es sumamente interesante volver a escucharte, Marcelo. Y te esperamos a la brevedad, esperemos que podamos generar otro ciclo de charlas, tal vez, digo yo, no sé, será cuestión de ponernos, de sentarnos y organizarnos. Sí. Bueno, les agradezco. Sí, perdón, ¿alguien quiere preguntar? Roberto, te escuchamos. No, agradecer a Marcelo y sí, estaría bueno con este ciclo de charlas. La verdad que son para crecer como docente y bueno, el conocimiento de Marcelo ya nos colabora bastante a todos. Sin duda. Sí, en todo caso, yo señalo que yo no formo parte de la cultura Maradona, por la cual alguien que sabe algo de algo, cuando queremos acordar, opina de todo. Entonces, yo creo que debemos hablar de aquello de lo cual algo sabemos y ponerse en debate. Por lo tanto, bueno, otras charlas sí va a ser temas limitados, no opine de esto, de aquello. Está bien. Está perfecto, está perfecto. Bueno, tiene que ver con tu carácter menotista y no bilardista. No, por las dudas. Buenas noches. Sí. Quería agradecer también a Marcelo y creo que es muy importante que se sigan dando los ciclos. En relación a lo que hablaban de democracia, creo que está bueno pensar que siempre se habla como la vuelta de la democracia como un paréntesis, y eso no está bueno porque uno tiene que ver que hay todo un modelo económico que va a continuar. O sea, siempre se hace como la vuelta de la democracia al fin de la dictadura,
y acarreamos un modelo económico como herencia que es el neoliberalismo. Después otra cuestión que estaba pensando en lo que había mencionado Roberto, en esta cuestión de, y también que le contestó Marcelo, de la idea de pensar a las personas siempre como personas humanas, ¿sí? Reflexionando siempre sobre los derechos humanos antes que la nacionalidad. Se me vino a la mente en los albores del centenario en 1910, las protestas en contra de la ley de residencia, y cómo es algo que por más que pasa el tiempo, continuamos luchando para que se reconozca a las personas como humanas y no como por su nación, que es muy difícil. Bueno, era solo eso y agradecer a Marcelo. Sí, ley de defensa de 1902, que era para los extranjeros, pero se ve que no era que los obreros de acá eran unos tontos y los que venían con las ideas revolucionarias eran los de fuera, porque en 1909, justamente, antes del centenario, esa ley de residencia se amplía como ley de defensa social a extranjeros y nativos, ley por la cual se expulsa del país a centenares de obreros que protestan, sencillamente por eso. Muy importante lo que señalás. Claro, sí. Es interesante ver ese punto porque sigue esa discriminación, o sea, tratamos de expulsar o de quitar derechos al extranjero siempre, o sea, y es tristísimo que pase eso a nivel nación. Bueno, compañeros, compañeras, entonces ahora sí, los saludamos, les agradecemos y los esperamos en próximas instancias. Muchísimas gracias, Marcelo, nuevamente. Y te esperamos para otras instancias, seguramente. Saludos, compañeros y Un compañeras. abrazo grande, en serio, para todas y todos. Y la verdad que gracias por el aguante de participar en estas charlas. Muchas gracias. A vos. Nos vemos, compañeros. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos. Gracias por todo.